Me retuvieron más impuestos al retirar dinero de mi Afore. Una auditoría y amenazan con embargarme. Si este es tu caso, o uno parecido, Prodecon te asesora y te brinda ayuda legal gratuita y especializada. Acércate. Somos un organismo autónomo con presencia en todo el país y la experiencia para solucionar tus problemas en materia fiscal federal. Visita prodecon.gov.mx. Prode conmigo. Prode contigo. Prodecon. Protege, defiende, observa. Gobierno de México. Las finanzas en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Muchas gracias por acompañarnos y nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica al abogado Raúl Mayar, él es presidente de la Comisión Laboral de Canacintra. Muy buenas noches, Raúl, qué gusto saludarte. Hola, buenas noches, muchas gracias por la llamada. Raúl, el outsourcing, mucho se polemizó en el tema de Napoleón Gómez Urrutia, por supuesto la oficina del senador Ricardo Monreal frenó esa iniciativa que parecía pues estar sacada de no sé dónde. ¿Qué viene y cómo queda el tema del outsourcing en el 2020? Pues mira, Malena, efectivamente, como atinadamente lo dices, de la oficina de Monreal se paró y yo creo que todo el sector empresarial estamos muy agradecidos con el senador por haber frenado esta ley que había propuesto el senador Gómez Urrutia, que lo único que iba a hacer era frenar la economía del país. Era una ley sin pies ni cabeza. De entrada propone unas modificaciones al artículo 15A, y te voy a poner un ejemplo, ¿no? En el artículo 15A no define dentro de la ley, dentro de su propuesta de ley el senador, qué debe entenderse por actividad o vocación preponderante o principal de conformidad con el giro del negocio. Y ahí nos tendríamos también que remitir al artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y la propuesta del senador inclusive va en contra del artículo 5 de la Constitución. Este señala que toda persona puede dedicarse a cualquier profesión, actividad o giro, siempre y cuando sean lícitos. Les voy a explicar algo. A ver, el outsourcing funciona en todo el mundo. Se crea para que las empresas puedan contratar trabajadores, pero que la empresa se especialice en el objeto social para el que fue creado y subcontratas otra empresa que te administra la nómina y te provee el personal para llevar a cabo el objeto de la empresa que tú creas. En México nace el outsourcing igual que en todo el mundo y empieza a funcionar bien. ¿Qué es lo malo? Pocas empresas, porque son las menos prestadoras de este servicio de outsourcing, se vuelven, además de outsourceras, se vuelven factureras. Y la gente confunde el tema de outsourcing con el facturaje ilícito. Y estas empresas lo que hacían era ir con los patrones defraudando un poco al trabajador, donde no se pagaban sus salarios y prestaciones en forma correcta. Este tipo de actividades ilícitas es lo que se debe de regular por el Estado, no así la figura del outsourcing, que es perfecta y funciona en todo el mundo. En México ya no existe ningún estímulo fiscal al salario de los trabajadores. Antiguamente había prestaciones que eran libres de impuestos y los patrones aumentaban el salario de estos trabajadores a través de esas prestaciones. Ejemplo, vales de despensa, vales de gasolina, todo ese tipo de prestaciones se incrementaban y eran muy benéficas tanto para el patrón como para el patrón no otorgarlas como para el trabajador recibirlas. El Estado poco a poco ha venido incrementando toda esta serie de cargas impositivas a los salarios también de los propios trabajadores, afectando al propio trabajador. Entonces, se tiene que hacer una regulación para que se limite este tipo de fraude a través de empresas que se denominen outsourcing, que no es el outsourcing que se debe determinar, y debe de haber unas disposiciones también de parte del Estado para que no todo lo que percibe el trabajador que tenga una carga impositiva. Tenemos que velar, tanto empresas como Estado, por el bienestar de nuestros trabajadores. Y debe haber estímulos fiscales a los salarios
de estos trabajadores. Nuevamente, Marilena, o Malena, como tú me dices. Raúl, ¿qué viene? ¿Qué es lo que tienen que, a partir del 2020, a través de tu presidencia o de la presidencia de Canacintra, estarán luchando por algo más dentro del outsourcing? Porque es una figura, o tercerización como se le llama, es una figura que se le ha satanizado. No solamente la iniciativa privada utiliza esta herramienta, sino también mucho el gobierno. Yo no imagino a un Pemex, a una Comisión Federal de Electricidad haciéndolo todo, cuando hoy día hace muchas licitaciones o hace mucho de su trabajo vía otras empresas, y eso también se llama outsourcing o tercerización. ¿Ustedes van a hacer algo a través de Canacintra para que se regularice ese outsourcing ilegal? Sí, claro, inclusive va a haber un parlamento abierto la tercera semana de enero, la que estamos muy interesados para asistir, y dentro de ese parlamento abierto vamos a hacer nuestras propuestas como Cámara, porque efectivamente nosotros sí velamos tanto por las empresas como por los derechos de los propios trabajadores que laboran al servicio de las empresas que forman parte de la Cámara. Y estamos en contra de que exista ese tipo de defraudación al salario del trabajador. Pero también estamos en contra de banderas o partidos gubernamentales que toman la bandera y dicen todo el outsourcing es malo. No, no es cierto. El mundo hoy en día es globalizado y el mundo se mueve con el outsourcing. Necesitamos del outsourcing. Lo que necesitamos es que el Estado vele para que no se defraude el salario de los trabajadores. Pues vamos a hacer propuestas concretas en el Parlamento abierto, que si me permiten, una vez termine el Parlamento, les digo qué propuestas fueron para no adelantarlas, les digo cómo lo estamos sacando y qué es lo que vamos a hacer. Pues muchísimas gracias de verdad a Raúl Mayar. Él es presidente de la Comisión Laboral de Canacintra y además un verdadero experto en temas laborales. Gracias, Raúl. Esperamos platicar contigo ya hacia los primeros días del 2020 para que nos cuentes cómo vienen temas salariales y qué podemos esperar en ese sentido. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ustedes por llamarme y muy interesado de participar en su espacio. Muchas gracias, quédese con nosotros. Está con nosotros ya en la línea Ricardo Martínez, él es abogado, él es socio del despacho de La Vega Martínez Rojas, para platicar de un tema de verdad relevante, que es esta ley que se aprobó a favor de incluir y darle todos los derechos a las trabajadoras y a los trabajadores del hogar. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Salud, Dinero y Amor. Hay muchísimas preguntas. ¿Qué pasa si la trabajadora del hogar no quiere que se le afilie al Seguro Social, o van a fiscalizar a los patrones que tienen trabajadores del hogar? El Seguro Social es una ley de orden público. Es obligatoria tanto para el patrón como para el trabajador, y que no puede quedar a la decisión de la trabajadora del hogar el que se afilie o no. Se tiene que afiliar a fuerza. Evidentemente hubo esta reforma que al artículo 12 de la Ley del Seguro Social, que convierte el aseguramiento de las trabajadoras del hogar en obligatorio. Son parte de los sujetos obligados de la ley para inscribir. Quiero hacer notar que todavía ahorita está en vigencia el programa que puso piloto el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras se establecen ya reglas muy claras, pero ya hay la obligación de ir. Lo primero que tiene que hacer la trabajadora doméstica o el patrón es ir al instituto, obtener el número de seguro social de la trabajadora, darla de alta, y entonces sí te va a pagar, a diferencia de otros seguros o de otros asegurados, como les llaman trabajadores, te paga por mes por adelantado, y así te va a tener que ir pagando. La trabajadora doméstica, al quedar incluida en el artículo 12 de la ley del IMSS, ya tiene todos los seguros, riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, guardería, y la de retiro y cesantía en edad avanzada, que será algún día tener derecho a una pensión. Entonces, realmente esto proviene, recuerden ustedes que hace unos meses la Suprema Corte declaró inconstitucional los artículos que decían
que no había obligación de inscribir en aquel entonces trabajador doméstico. Con la reforma incluso se adelanta, se usa el vocábulo de la OIT de llamarla trabajadora del hogar. Con esto pues ya queda eliminada cualquier diferencia, cualquier discriminación para ella. Se ha hablado mucho que México tiene que ratificar el convenio 198 de la OIT, que es precisamente sobre las trabajadoras del hogar. La única cosa que nos quedaría medio en duda es su derecho a afiliarse a sindicatos, que verdaderamente viene muy claro en el convenio 98. Sin embargo, derivado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el 2 de mayo de este año 2019, que nos dio una amplitud total en el derecho de asociación, pues incluso yo creo que las trabajadoras del hogar incluso tienen derecho a afiliarse a sindicatos. Ricardo, te saluda Marilena Vega. Como abogado experto en este tema, entonces, es obligación quienes no se ajusten o no se apeguen a esta afiliación de las trabajadoras del hogar al IMSS, que no se registre quien no lleve a cabo esto. ¿Cuáles son las penalizaciones? Pues mira, el instituto siempre tiene derecho a inspeccionar. Evidentemente para el instituto sería muy difícil el dedicarse a fiscalizar si están inscritas o no las trabajadoras del Pero hogar. Si llega a tener algún problema de salud y ella justa que trabaja para alguien... La trabajadora va a ir inmediato al IMSS, ya tiene derecho a ir al IMSS como cualquier trabajador. Hay 2 millones de trabajadoras del hogar en México. Yo veo muy difícil que el instituto se ponga a usar sus facultades de fiscalización, pero lo que sí te puedo asegurar es que cualquier trabajadora del hogar que sepa de este derecho, pues si se lesiona, se cae o se pega, se quema en la cocina, se cae en el baño y no la atienden, va a ir inmediatamente al Seguro Social. Y como ya es sujeto obligado, tiene derecho al subsidio que da el instituto y también tiene derecho si tiene una lesión grave a una pensión. Entonces, con esto quedaron totalmente cubiertas como cualquier trabajador de cualquier empresa, fábrica, quedaron totalmente sujetos al régimen obligatorio. Ricardo, nuevamente Romina Román, a mí sí me llama mucho la atención este tema. Entonces, ellas son las que van a denunciar directamente cuando se registran, cuando no estén registradas, que vayan a utilizar un servicio del IMSS. Pero la pregunta es, ¿qué están viendo para el empleo de trabajadoras domésticas? Porque hay personas que tienen un presupuesto de 5,000, de 7,000, de 10,000 pesos y afiliarlas les implicaría un costo adicional que, dadas las circunstancias económicas, no tienen considerado. Entonces se prevé un despido de trabajadoras domésticas, se prevé también una reducción de salarios. Si me obligan, a lo mejor le tendría que disminuir un poco el sueldo. ¿Qué se está previendo para este escenario? Mira, acuérdate que en el IMSS se paga una cuota bipartita, paga el patrón y paga el trabajador. Vamos a suponer que la trabajadora le pague 350 pesos diarios, pues ella de sus 350 pesos tiene que pagar su parte de la cuota, tienes derecho a descontarle la parte de la cuota, que muchas no van a querer, van a decir, oiga, yo ni quiero el Seguro Social. Y por otro lado, sí se prevé una especie de desempleo. Hay que hacer notar que la única excepción que hace la ley es cuando el trabajo sea esporádico. Y el trabajo de la trabajadora doméstica no es diario, no es constante, no es en un horario permanente y es esporádico, no hay obligación de inscribir. Entonces yo me imagino que mucha gente va a decir, oye, pues prefiero que ya nada más vengas unas horas esporádicamente con objeto de poder quedar fuera de la aplicación de esta norma. La única excepción que hizo la reforma. Claro. Oye, pues Ricardo, te estaremos consultando, si nos permites, próximamente, y bueno, por supuesto, cómo se va desarrollando este tema.
que sin lugar a duda, bueno, pues ya es obligatorio. Es como bien lo comenta el abogado, hay un porcentaje que tendrán que asumir las trabajadoras del hogar y un porcentaje quienes, los patrones. Pero, muchísimas gracias, Ricardo. La cuota es bipartita. Así es, y se puede hacer por internet, pero al final del día el pago lo tienen que hacer las trabajadoras del hogar. Muchas gracias, Ricardo. A ver qué sucede en todo esto, porque bueno, todos sabemos que el Seguro Social... Pues a lo mejor queda en letra muerta, porque no es fácil. Claro. También, como dicen ustedes, mucha gente no tiene la capacidad para hacer ese pago. Así es, y desafortunadamente nuestro sistema de seguridad pública no está en las mejores condiciones. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas noches. Gracias, amigos. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en este jueves 12 de diciembre. Un abrazo a todas las Lupitas. El amor en Salud, Dinero y Amor, por 88.9 Noticias. No me devolvieron el saldo a favor. Congelaron mi cuenta bancaria y no sé qué hacer. Si este es tu caso, o uno parecido, Prodecon te asesora y te brinda ayuda legal gratuita y especializada. Acércate. Somos un organismo autónomo con presencia en todo el país y la experiencia para solucionar tus problemas en materia fiscal federal. Visita prodecon.gov.mx. Prode contigo. Prode conmigo. Prodecon. Protege, defiende, observa. Gobierno de México. Quien escribe para un niño, escribe para toda la vida. SAFO, tu revista de finanzas y negocios. Si aún no llega a tu colegio, solicítala al 5514-3747. Me retuvieron más impuestos al retirar dinero de mi Afore. Una auditoría. Y amenazan con embargarme. Si este es tu caso, o uno parecido, Prodecon te asesora y te brinda ayuda legal gratuita y especializada. Acércate. Somos un organismo autónomo con presencia en todo el país y la experiencia para solucionar tus problemas en materia fiscal federal. Visita prodecon.gov.mx. Prode conmigo. Prode contigo. Prodecon.